trajiste? Bueno, vamos a hablar de la lengua del peronismo ante el fascismo de Milei, ¿no? Ustedes ayer en la apertura aludieron al hecho de que estamos ante no ya una amenaza, sino directamente prácticas represivas que deberían ser calificadas precisamente como fascistas, y sin embargo, venimos advirtiendo hace bastante tiempo, hay dificultad para nombrarlas como tal. Sí. Yo me acordaba esta mañana cuando preparaba la columna que asumí esa dificultad hace un mes atrás en una conversación entre nosotros, acá en esta misma mesa, en este programa, porque vos me diste el pie y yo hice silencio para elegir bien la palabra con la cual describir lo que estaba sucediendo, porque no quería decir directamente que el gobierno de Milei era nazi, a pesar de que las características que tenía en mente apuntaban directamente ahí, y yo advertía que el problema que teníamos los periodistas, si directamente bautizábamos a Milei como un nazi o a su gobierno como nazismo, era que de ahí no había marcha atrás, que por ahí pecábamos de exageración para algunas audiencias y que en definitiva perdíamos oportunidades de persuadir, ¿no? Eso lo dijimos hace un mes atrás, Sí. donde yo asumía la dificultad mía para hacerlo. Por supuesto que esa dificultad creo que la tenemos todos. Claro, la tenemos, digo, la no quiero seguimos hacer cargo a teniendo, nadie. porque tampoco es exactamente nazi, pero es nazi. Hay una serie nueva en Netflix, Hitler. La vi y pensé. Yo la estoy viendo y cada 15, 20 minutos aparece una característica, porque está bien hecho el documental, está analizado lo que Hitler hacía y cómo se movía y cómo hizo política. Y vos decís, es igual. Es igual. Es igual. Está bien, no hay campo de concentración, no hay horno de gas, etc. Pero el derrotero político se parece en muchos puntos. Claro. O está montado en todo caso el régimen, tanto el de Hitler como en este caso el gobierno de Milei, sobre operaciones ideológicas que son similares. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que pretendo hacer o compartir con ustedes es una especie de expresión de estas dificultades, de estos obstáculos que se le aparecen al peronismo para hablar con una lengua clara o la lengua propia, al mismo tiempo que se describa qué es lo que está haciendo el gobierno de Milei. No es un capricho que lo discutamos hoy, siguen detenidas casi la mitad de las personas que fueron apresadas la semana pasada durante la manifestación contra la aprobación de la ley Bases, y además, el fiscal Stornelli está pidiendo que se vuelvan a detener a aquellos que se liberaron durante el fin de semana. Esta mañana, en el programa de Fernando Amato, Pasos Perdidos, entrevistaron a Diego Morales, que es el director de litigio del CELS. El CELS, junto a la Redcom, que es la red de carreras de comunicación del país, inició un trabajo de investigación y recopilación, sobre todo de la persecución, el hostigamiento y el cercenamiento a la libertad de prensa contra los trabajadores de prensa, contra los periodistas desde hace algún tiempo, y tiene audiencia fijada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el próximo 11 de julio. Amato, Manu Pol, lo entrevistaron esta mañana a Diego Morales, e incluso Morales deslizó que es probable que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expida sobre estas denuncias que viene haciendo el CELS junto a la red de carreras de comunicación y otros actores de la Argentina, se expida antes sobre lo que está haciendo el gobierno de Milei. Y lo que contaba Morales esta mañana, que por supuesto van a anexar información de la represión desatada durante los últimos días, sí, que está basada en la aplicación del protocolo de Patricia Bullrich, que ya lo hizo con Mauricio Macri en su momento, lo vuelve a hacer ahora con Milei, y que en todo caso se apalanca en la ley antiterrorista sancionada en 2008, ¿no? Que esa es también una asignatura pendiente de discusión sobre qué leyes se sancionan cuando hay un gobierno popular y qué queda como herramienta legal para los gobiernos represivos como este, ¿no? Pero entonces tenés acciones de actores que no son precisamente o no están precisamente integrados al peronismo, pero que vienen advirtiendo estos avances del gobierno de Milei, avances represivos, y que los están llevando a instancias supranacionales porque descreen de lo que pueda ocurrir acá, ¿no? Hay también hoy se presenta una denuncia, ¿no?, de parte de los diputados de Unión por la Patria. Claro, otra aberración más, digo, los diputados tienen inmunidad, no pueden ser tocados por la policía,
y fueron gaseados la semana pasada durante la sesión. Algo repetido por Patricia Bullrich durante el macrismo. Me acuerdo Mayra Mendoza, que en ese momento estaba en el Congreso, también le pasó algo similar. Eso hay que destacarlo, porque más allá de los manifestantes rasos que andaban por ahí, o algunos ni siquiera estaban manifestando, además, ¿no? Pasaba. Que Patricia Bullrich mande a reprimir a los diputados y después lo justifique y se autocongratule de haberlo hecho, eso es un hecho que hay que tenerlo presente permanentemente, ¿eh? Bien, ¿y en qué se apoyará? Es la pregunta, Patricia Bullrich, para presumir de que puede hacer eso y que no haya un escarnio público mayoritario, o que por lo menos sea, si es una mayoría la que piensa contrario a lo que actuó la ministra de Seguridad, ¿por qué es inaudible la voz de esa mayoría o el rechazo de esa mayoría a lo que hizo Bullrich o lo que mandó a hacer? Y ahí es donde traje el Manual de Comunicación Política de Durán Barba. Ah, mirá qué buena idea. Escribió un libro hace ya una década más o menos y dice lo siguiente respecto de los cambios sociales en América Latina en general, y por supuesto aplican para la Argentina en particular, y él habla de cómo los cambios respecto de la presencia de Internet en la vida cotidiana, en los hogares, ya incluso desplazando el rol preponderante que en algún momento tuvo la televisión en el centro del living familiar, cambió las relaciones humanas en sí, que es algo que es obviamente de perogrullo, lo sabemos todos, pero escuchen lo que dice. Vivimos una democracia mucho más horizontal en que algunos líderes de antaño han perdido fuerza. La influencia de los sacerdotes es baja. La gente no solo que ya no consulta su voto con el confesor, sino que ya no se confiesa. La opinión política no depende tampoco del patrón. Los terratenientes ya no pueden llevar camiones de indígenas a votar, ni se puede ordenar a las empleadas domésticas que voten por alguien, especialmente en las ciudades. Los intelectuales, los oradores, los maestros y los sabios de aldea pierden espacios. Sus temas ya no son centrales en la arena política. Las ideologías y las visiones teóricas de la realidad ceden paso a una visión mucho más pragmática de la política. La agenda está fijada por las necesidades concretas de la gente, por sus utopías, dice él, de corto plazo. Sus utopías de corto plazo. Exactamente. Me gusta. Claro, van perdiendo densidad los grandes relatos que explicaban la sociedad o el mundo para nosotros, el peronismo, las izquierdas, incluso si querés hasta el proyecto liberal histórico, ¿no? Sí. Es todo mucho más líquido. Sí, sí. Y en ese sentido también dice en otro momento que me parece que aplica tanto para Milei como para gobiernos anteriores, algo que en todo caso él trata de proponer a la hora de pensar un esquema de comunicación política, y dice lo siguiente, si lo encuentro. Él dice que el presidente o el principal actor de una experiencia política no tiene que confundirse con un educador. O sea, es en todo caso un dirigente político, no un pedagogo, no un maestro, ¿no? Sí. Y empieza a desmenuzar una serie de reflexiones a propósito de eso, y plantea que tiene que haber, sí, comunicación política, por supuesto, como un diseño integral de lo que quiere mostrar ese gobierno en cuestión, pero que debe estar respaldado por acciones concretas. Que si se queda en el plano del educador, del divulgador, va a perder también densidad y puede hacer agua. Ajá. Que es en definitiva una especie de acechanza que observamos sobre el gobierno de Milei, porque él la pasa bárbaro como profeta en distintos foros mundiales, pero que en definitiva, si no promueve transformaciones concretas que le mejoren la calidad de vida a la sociedad argentina, en algún momento puede ser que pague algún costo político por eso, será sancionado en las urnas o en otro tipo de instancias políticas locales, todavía no sabemos cuáles. Pero lo cierto es que hasta Durán Barba advierte que no se puede vivir solamente del biribiri, del versito. Sí. Básicamente mejor que decir es hacer. Básicamente mejor que decir es hacer, pero también yo ayer hablaba con un funcionario de un gobierno provincial en manos de un gobernador peronista, y me transmitía su tristeza, su desahucio,
y hablaba de cómo se le está complicando a ese gobierno peronista administrar y gestionar en su territorio, fruto de la falta de recursos, y cómo observaba que para ese dirigente, para ese gobernante, empezaba a ser tal vez el último mandato, que no había entusiasmo, y que en todo caso estaban limitándose a administrar lo que hay, sin que explote nada, y llegar más o menos bien al 27, para que no se vaya escarmentado por la sociedad, ¿no? Pero ya empieza a pensar que tal vez no deba o no pueda reelegir. Y eso habla de cómo el peronismo está dificultado de hablar su lengua, porque tampoco tiene los recursos materiales para sostener su palabra. Y hablando de palabras, yo les había comentado la vez pasada, cuando hablamos del Día del Periodista. La última frase, el peronismo... Está dificultado, le cuesta sostener su lengua porque no tiene recursos materiales para, de alguna forma, alimentar su narrativa. Esto lo dijimos incluso cuando distinguíamos el primer gobierno de Perón del segundo, que en su libro El presidente que no fue, que es sobre Cámpora, el libro de Miguel Bonazo, hace una revisión del pasado del primer peronismo, y lo que él cuenta es la distinción que hubo en el discurso de Perón, una retórica mucho más encendida durante su segundo gobierno, que era el de menos transferencias materiales hacia el pueblo, y que entonces lo que él advertía era que a medida que se le dificulta la transformación social al peronismo, eleva el volumen de su retórica. Levanta el discurso. Ahora, y esto también, eso lo dijiste vos, creo que lo trajiste como una mención que no era una idea tuya, pero que sí se podía atender, que con tantos gobiernos sin plata, nadie iba a reelegir, digamos, todos los que estén administrando hoy van a caer. Y a lo mejor es el momento de una vuelta de la gente que no está, de los actores que no están en el gobierno. Cristina, Macri. Me lo dijo un senador radical, claro. Yo lo que conté es que en su especulación, fruto de que no hay guita, que no hay recursos para hacer política, ningún intendente que esté actualmente al frente de un municipio, digamos, ningún gobernante de municipio va a poder ser un candidato con chances de ganar ninguna provincia, y ningún gobernador en ejercicio, también por la falta de recursos, va a poder ser un candidato presidencial con chances de ganar la nación. Esa es la especulación de este radical. Lo reflejan las encuestas también, más allá de que uno le puede creer o no, pero las encuestas de los gobernadores, incluso los que están más apoyando lo que está haciendo Milei, en las encuestas le da pésimo a los gobernadores, y por ahí en la misma provincia Milei le da más parejo. O sea, tiene mucha mejor imagen en Entre Ríos, por ejemplo, Milei que Frigerio, que está cayendo en la imagen terriblemente. Sí. Le pasa a Yarlora en Córdoba. También. O sea, los que están pagando el pato son esos estamentos. Sí, les está saliendo mal a los gobernadores el cálculo que hicieron al principio de transferirle el costo político del daño social al presidente. O sea, por lo que reflejan las encuestas, uno podría decir que hasta ahora no se nota que el costo o la responsabilidad sea de la nación, por ahora. Yo les traje un libro que es sobre los teóricos que daba Nicolás Casullo en los 90. ¿Son los teóricos de Casullo? Desgrabados, claro. Esto lo hizo una estudiante de comunicación en sus tiempos de estudiante, desgrabó los teóricos, se los acercó a Casullo y a Forster, los editaron y salió en formato del libro. Mirá. Y hay un teórico que Casullo dedica, entre otras figuras, a Karl Kraus. ¿Se acuerdan del periodista que les nombré hace un tiempito? El Día del Periodista. El que odiaba a los periodistas. El periodista que odia a los periodistas, que editaba en Viena un periódico que se llamaba La Antorcha y que escandalizaba a la sociedad vienesa en la etapa de la Primera Guerra Mundial, en la previa y en la posguerra. Es como entre guerras, o sea, las dos guerras. Sí, porque él es víctima del avance racista de Hitler, lo matan en 1933-1934. O sea, es Primera Guerra y entreguerra. Claro. Ahí. Lo que pasa es que empezó a escribir antes de la Primera Guerra Mundial, y él denunciaba cómo todo el aparato de Viena llevó directamente a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y escandalizaba a la sociedad de entonces. Pero su periódico era muy leído, tenía mucho impacto en la burguesía de aquella Belle Époque, y decía cosas como esta respecto de la palabra: no importa que Hitler avance, si se salva la lengua, nos salvamos, ¿no? ¿Eso lo decía Kraus? Sí, o sea, era un defensor de la palabra, de la lengua. Yo estoy convencido que hay tres maneras de construir poder en nuestras sociedades:
con armas, con guita y con la palabra. Hay experiencias políticas que tienen los 3 elementos. La militancia en general solo tiene uno y es la palabra. En algún momento ha habido militancia revolucionaria que ha tenido armas, pero no es el caso en la actualidad. Entonces, lo que te queda es la palabra. Mira, claro. Bueno, es que sin fierros, sin guita y sin palabra es muy difícil organizar. Con señas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Krauss en esa época de persecución, de racismo, de violencia? Le echa la culpa al periodismo porque vacía de sentido las palabras, se vuelve natural lo que no debiera ser natural, y entonces la sociedad acepta como dado lo que ocurre y se desordenan las palabras. Voy a un textual de él. Temo el abismo que se abre debajo del lugar común de la información cliché. Yo trabajo sobre los escombros y la ruina del lenguaje. O sea, el tipo renegaba de los medios masivos de comunicación, que en esa época no eran ni una parte ínfima de lo que son hoy, pero ya advertía el problema. Decía esto: la prensa ha hecho desaparecer la palabra del hombre como si la guerra fuese un horrendo hecho que solo existe por la información. Esto lo decía en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo decir con palabras, se pregunta, que ya no existe la palabra? La prensa creó lo bélico no por haber puesto en movimiento la maquinaria de la muerte, sino por haber vaciado nuestro corazón frente a la idea de la muerte. Estoy convencido de que los acontecimientos ya ni siquiera acontecen, son los clichés, la fraseología la que trabaja por su cuenta, el lenguaje ha podrido la cosa, el tiempo tiene hedor de frase periodística. Obviamente todo esto que el tipo dice es súper pesimista, yo no lo soy. Pero estaba viendo 100 años antes lo que eso. estamos viendo nosotros. Exactamente. Tal vez en ese momento tampoco hubiera sido nuevo, tal vez... que hizo Hitler se montó sobre operaciones que ya se habían repetido a lo largo de la historia en otras ocasiones. Lo que pasa es que tal vez carecemos de suficientes estudios o suficiente información. Algún historiador podría corregirme o en todo caso completar todo esto que estamos planteando. Y él en un momento hace una cosa que es inédita en la historia del periodismo a nivel mundial, y es que deja de sacar su periódico. Porque siente que no tiene más nada para decir o que lo que dice ya no tiene sentido decirlo. Y dice esto: no esperen de mí una palabra, tampoco podría decir nada nuevo. En la habitación donde estoy hay un ruido horrendo, carros de guerra, ediciones de la prensa voceada como batalla ganada, quienes nada tienen que decir ahora porque de hecho tienen la palabra, continúan hablando. Quien tenga algo que decir, que dé un paso al frente y calle para siempre. El tipo deja de sacar el periódico a pesar de que un montón de lectores suyos se lo pedían a gritos. El tipo llenaba teatros, dicen, porque además era dramaturgo, entonces escribía sus propias obras y las actuaba él. Él escribía el periódico, lo imprimía, lo vendía él, digamos, hacía todo, era la lógica de One Man Paper, el periódico hecho por un solo hombre. Y bueno, se llama Silencio. Porque dice, no tiene más sentido la palabra. Dice, cuando las ideas no son verdaderas, las palabras no son justas. Si las palabras no son justas, las obras del hombre no tienen presencia. Si las obras no tienen presencia, la moral y el arte no van bien. Si la moral y el arte no van bien, la justicia no se aplica adecuadamente. Si esto sucede con la justicia, la nación no sabe dónde poner sus pies y sus manos. Por lo tanto, no tolero que vivamos en el desorden de las palabras. Entonces, yo decía que yo no soy pesimista como lo era Krauss. Está bien, él veía desfilar los cadáveres sobre la puerta de su casa, ¿no? O en la puerta de su casa, no es el caso nuestro. Pero sí advertimos el peligro que encarna Milei, como en otro momento lo encarnó Macri, y como antes que nosotros tuviéramos un programa de radio, lo encarnaron otros gobiernos en Argentina. Y lo que sí me interesa resaltar es que el tipo advierte que el gran quilombo que tenemos es por el desorden de las palabras. Es porque se vacían de sentido las palabras. Es porque proliferan un montón de soportes comunicacionales, no de ahora, no del año pasado, sino que históricamente el capital, los dueños de la cosa, lo que hacen es fabricar aparatos de propaganda para sí, con tal de generar caos y desorganización en aquellos sectores que se les pueden oponer. Es interesante que traigas Durán Barba, porque además de este análisis que hace, también tiene tácticas de manipulación de masa, si se quiere, en esos términos. Y Santiago Caputo fue uno de los alumnos de Durán Barba. O sea, no es casualidad todo esto. Claro. De hecho, Caputo
es, o se le atribuye a él, ser el que pensó la estrategia de Milei de sacar 1 o 2 o 3 escándalos o cosas resonantes por semana como para copar la agenda y de alguna manera tapar los daños económicos y sociales que produce el gobierno de Milei. Entonces, con un escandalete por semana o 2, tratan de que se discuta eso en la agenda mediática, que la sociedad solo esté hablando de eso y no, por ejemplo, de las detenciones. Sí. A mí, a mí me da la impresión que se habla de las detenciones. El tema es que hay mucha gente que compra el discurso de los infiltrados que prendieron fuego el auto, que ninguno está preso. Y con respecto a esto, digo, la diferencia por ahí, Alemania cuando Hitler llegó estaba muy mal y en un momento hubo pleno empleo. Por lo menos, digo, no creo que les importara lo que estaba pasando porque te estaban bien de bolsillo. Acá va a ser distinto, porque además de haber persecución, no va a haber pleno empleo. Entonces, yo creo que si esto cae por eso, porque no creo que las detenciones le importen al pueblo. Eso es lo que digo. Y me parece horrible decirlo. Funcionan, para mí funcionan, por un lado, a la mitad del país no le importa, no está enterado. De hecho, siguen hoy, me fijé, Nación, Clarín, Infobae, no hablan del tema, no existe. Ayer no apretaron, perdón, en el medio de todo esto apretaron a un periodista en vivo, le mandaban mensajes porque... Facundo Pastor, ¿no? Facundo Pastor, que hablamos justamente ayer de la prensa, que también operan con la prensa, hablamos de Nancy Paz, ¿cierto? Sí. Bueno, ayer lo amenazaron en vivo también. Amenazado, sí. Un llamado... Un mensaje a su celular. Sí. En vivo, ¿no? Una barbaridad. Ahora, al mismo tiempo, a mí me parece que para la otra mitad del país, nosotros, las detenciones funcionan también como un distractivo. O sea, son lo suficientemente graves, son recontra graves, pero también lo usan. Eso para ellos yo creo que también es un distractivo. Por ejemplo, lo de Petovelo, el Ministerio de Capital Humano, quedó abajo ahora. Quedó eso abajo, quedó todo, la ley base, quedó el RIGI abajo, quedó todo, quedaron los que votaron comprados. Acá se compraron votos y pasó, y ya está, no se habló más. Sí, y yo entiendo, y por supuesto que porque es difícil hacer estas cuentas, ¿no? Pero ¿qué es más importante? Que te persigan y te metan preso porque quieren, y que te metan preso porque supongo que con una causa que por sedición y que yo te comes muchísimos años de cana. Yo estuve pensando en el problema de las importancias o las relevancias, pero sobre todo bajo el prisma de lo que plantea Krauss sobre el desorden. El desorden de las palabras. El desorden de las palabras no es un problema, por ahí si no se entendió bien o no fui lo suficientemente claro, no es un problema de la praxis periodística. El desorden de las palabras es un proyecto político de los dueños del mundo. El desorden de las palabras es que vos no te puedas explicar cómo son las cosas. Por eso yo dije que la columna, o lo que veníamos a charlar, era, o se podía titular, La lengua del peronismo ante el fascismo de Milei. ¿Le molesta si lee un breve fragmento de Lewis Carroll de Alicia a través del espejo? Porque me parece muy que va con este tono. A ver. Dice, cuando yo uso una palabra, dijo Humpty Dumpty, con un tono burlón, significa precisamente lo que yo decido que signifique, ni más ni menos. El problema es, dijo Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. El problema es, dijo Humpty Dumpty, saber quién es el amo. Eso es todo. Claro. Entonces, ¿quién establece lo que es verdad en determinado momento de la historia? ¿Y quién manda? Entonces, obviamente, lo que podemos empezar a pensar o a formular como para que haya un saldo organizativo cada vez mayor en los sectores populares es que de lo que se trata es de encontrar o de reinventar la lengua de aquellos que justamente pueden conmover mayorías, amuchar distintos sectores, lograr articulaciones que hoy no están. Ayer yo veía en tono de reproche en Twitter reclamos a que no se había pronunciado Cristina Kirchner sobre las detenciones, ¿no? Sí. Y lo veía desde sectores de la izquierda, que uno podría desestimar porque va a la cuenta o a su propio cálculo político, sí. Pero había algunos que
pertenecen a las filas de Juan Grabois, digamos, y que reclamaban un pronunciamiento mucho más enfático del kirchnerismo. Y debe haber muchos cristinistas que habrán pensado lo mismo, no lo dicen. Claro, si lo traigo no es por una crítica a Cristina Kirchner, sino para observar que en definitiva hay una falta de síntesis o hay una especie de desconcierto sobre qué palabra usamos para narrarnos. O sea, este momento político, este desorden que tenemos de las palabras hace que no sepamos bien qué es lo que hay que decir, dónde, cuándo, cómo y quién lo tiene que decir. Es decir, hay un problema de niveles del lenguaje y un problema hasta de repertorio de palabras. Entonces, la macana del periodismo no alcanza para explicar el déficit político, o sea, la falta de conducción. Tal vez hay que empezar otra vez a reorganizar el movimiento, por supuesto, con palabra, pero con recursos en lo posible, para que se encuentre un ámbito de escucha y de disposición a volver a empezar. Voy a cerrar con algo que me mandó el fin de semana Lucía Bernstein, nuestra compañera de la redacción. Porque ella había estado hace 2 años atrás en el mismo evento que yo y no nos conocíamos en la facultad, donde hubo un grupo de periodistas que son docentes de la Facultad de Ciencias Sociales, que opinaron sobre la comunicación, la política, la democracia en la actualidad. Era junio de 2022, por eso ahora se cumplieron ya 2 años. Y traigo la parte en la que intervino Mariana Moyano, que fue compañera nuestra acá también, en La Patriada. Dijo ella: lo que me pareció percibir fue entusiasmo, y creo que eso es ya un síntoma de algo distinto. Ella se refería a lo que estaba ocurriendo ahí, en esa charla. En una época en la que me parece que los periodistas nos hemos convertido en unas personas muy aburridas, y eso es un problema político. Más que de periodismo, creo que hoy deberíamos hablar de dónde está la palabra pública, que me parece ya no está en los medios. La opinión pública no tiene un lugar, pero le tenemos cagazo a ese territorio que nos queda raro. ¿Qué está pasando en un territorio que no conocemos? Me parece que es un problema del periodismo y la política. No estamos a la altura del conflicto básicamente porque no conocemos el tono. Hoy tenemos una agenda absolutamente emocional, hay una internacional del enojo que se está comiendo la agenda de las emociones, entonces lo que conduce hoy es la posición de la ira. Hay una línea que no se cruzaba y hoy se cruzó, y me parece que en parte se cruzó porque estamos encerrados. Hoy se dice que en lo digital no está la realidad, pero la realidad está en todas partes. Me parece que hay que recuperar más que nunca la escucha, no tanto lo que tenemos para decir, sino más qué tenemos para escuchar. El ejercicio debería ser a dónde vamos a ir a escuchar cada uno. Esto lo planteó en 2022, yo entiendo que ahora hay otras urgencias, digo, ahora está Milei metiendo gente en cana. Sí. Esto parece una banalidad, leído desde la actualidad, pero lo que ella está señalando sobre dónde escuchar, me parece que es un comienzo para encontrar también dónde decir, porque esto yo lo vinculo o lo ato a lo que planteaba Durán Barba sobre los cambios de la sociedad y la poca disposición que tiene una mayoría que no le da pelota a las detenciones y no le da pelota a otras cosas que son estragos mucho mayores que las 16 detenciones que todavía quedan. O sea, no estamos pudiendo calzar con la emoción de la época o con lo que está sintiendo la gente en este momento. Ni el periodismo, ni los dirigentes políticos, ni la militancia en general. Ese es el problema y no es solo del periodismo. Pero mientras la palabra siga desparramada y sin sentido, vaciada, va a ser muy difícil de resolver este quilombo. Dipi, muchísimas gracias. Vamos a escuchar un poco de música. Dale.